La deflación es uno de los fenómenos económicos más devastadores y raros que puede enfrentar una economía. Hubo un país que vivió la mayor deflación de la historia, con un impacto que cambió el rumbo de su economía para siempre. Pero, ¿cómo se llegó a esa situación y cuáles fueron sus consecuencias? Hoy te contaré la historia de este colapso económico sin precedentes. Acompáñame en este recorrido. Todo comenzó con una economía que parecía estar en pleno auge. Las industrias estaban en expansión, las exportaciones aumentaban cada año, y los inversores internacionales confiaban plenamente en el crecimiento de este país. Sin embargo, bajo la superficie, los fundamentos económicos no eran tan sólidos como se pensaba. Existían señales de alerta que pocos quisieron ver en su momento, y esas señales pronto se transformarían en problemas graves. El primer signo de problemas fue una inesperada caída en la demanda internacional de sus productos. Esto provocó una acumulación masiva de inventarios, ya que los productos que antes se vendían rápidamente ahora quedaban almacenados. Las fábricas comenzaron a reducir su producción, y algunas incluso cerraron, dejando millas de trabajadores sin empleo. Este aumento del desempleo generó una ola de pánico entre la población. Con menos dinero circulando en la economía, los precios de los productos y servicios comenzaron a caer rápidamente. Lo que al inicio fue una pequeña reducción de precios se convirtió en una caída libre, afectando todos los sectores. Esta caída de precios profundizó la crisis, ya que la deflación comenzó a retroalimentarse, la gente esperaba que los precios siguieran bajando y, por eso, retrasaban sus compras. La contracción del consumo fue devastadora. Con cada vez más negocios cerrando sus puertas, el desempleo continuó aumentando y la situación se agravó. Los ciudadanos japoneses, que antes disfrutaban de un crecimiento económico, ahora se encontraban luchando para sobrevivir en un entorno de constante caída de precios y oportunidades laborales. La deflación se transformó en una espiral sin fin. El gobierno japonés intentó frenar la deflación con medidas económicas tradicionales, como la reducción de las tasas de interés para estimular el crédito y el consumo. Sin embargo, el impacto fue nulo. A pesar de los esfuerzos, la gente seguía sin gastar ni invertir. El miedo a que los precios bajaran aún más había paralizado a la economía por completo y la confianza en el futuro se había evaporado. A medida que la situación se deterioraba, Japón entró en un periodo conocido como la década perdida. Durante los años 90 y principios de los 2000, la economía japonesa quedó atrapada en una fase de estancamiento y deflación. La falta de crecimiento y la caída de precios se convirtieron en la nueva normalidad y el país dejó de ser la potencia económica en la que el mundo había confiado. Las generaciones más jóvenes crecieron sin las oportunidades que sus padres habían tenido. Con la situación cada vez más crítica, la recesión profunda en la que se sumergió Japón provocó que muchos inversores internacionales retiraran sus capitales, empeorando aún más la devaluación de la moneda. La fuga de capitales redujo la confianza en la economía japonesa y dejó a las empresas sin recursos para operar, lo que amplificó la crisis financiera y llevó al país a un punto de no retorno. La desesperación se expande a toda la sociedad. Las personas formaban largas filas para acceder a ayudas gubernamentales, como alimentos y asistencia básica. La pobreza creció a niveles alarmantes, y Japón, que había sido un símbolo de prosperidad, parecía regresar a una época de carencias que no había conocido en décadas. La deflación dejó una marca profunda, afectando la vida de millones de ciudadanos. A pesar de la gravedad de la situación, algunos economistas y líderes comenzaron a plantear soluciones no convencionales para revertir la crisis. Se adoptaron políticas de estímulo fiscal y se implementaron reformas estructurales para intentar reactivar la economía. Se ofrecieron incentivos para que las personas comenzaran a gastar y se ayudaron a las pequeñas empresas para evitar que cerraran sus puertas. Entre las medidas más destacadas estuvieron los subsidios directos a las familias y los programas de financiamiento para empresas locales. Estos programas buscaban que el consumo se recuperara, incentivando a las personas a comprar productos nacionales y apoyando el comercio local. Poco a poco, la economía comenzó a mostrar signos de mejoría, aunque el camino hacia la recuperación seguía siendo largo y difícil. La recuperación fue lenta y llena de desafíos. Aún así, Japón logró estabilizar su economía después de varios años de lucha contra la deflación. Aunque las heridas de la crisis tardaron en sanar, el país se convirtió en un ejemplo de cómo una combinación de medidas innovadoras y perseverancia puede cambiar el rumbo de una economía que parecía destinada al fracaso. La experiencia de Japón dejó lecciones importantes para el mundo.
La deflación no es solo una caída de precios, es un fenómeno complejo que puede llevar a un país a un estancamiento prolongado si no se gestiona adecuadamente. Los economistas de todo el mundo comenzaron a estudiar lo sucedido en Japón para entender mejor cómo prevenir crisis similares en otros países, especialmente en momentos de incertidumbre global. Sin embargo, no todo fue negativo. Japón también demostró una gran capacidad de adaptación. Las empresas japonesas invirtieron en tecnología y mejoraron la eficiencia de sus procesos productivos. Esto permitió que el país siguiera siendo relevante en la economía mundial a través de innovaciones tecnológicas, incluso en medio de una recuperación lenta. Japón se reinventó en muchos aspectos. A medida que el mundo se enfrenta a desafíos económicos como la inflación y la recesión, las lecciones de Japón sobre la deflación cobran relevancia. La historia de la economía japonesa muestra que una recuperación económica puede ser complicada y tardará décadas, pero también que es posible adaptarse y superar las adversidades si se aplican las políticas correctas y se mantiene la confianza en el futuro. Hoy, Japón es un país que sigue enfrentando ciertos desafíos económicos, pero su historia de superación y adaptación es un testimonio de la resiliencia de su pueblo y de su capacidad para reinventarse. Aunque la deflación dejó cicatrices profundas, Japón ha seguido avanzando, demostrando que incluso las peores crisis pueden ser una oportunidad para aprender y mejorar. La historia de Japón y su batalla contra la deflación sigue siendo un tema de debate entre economistas y un caso de estudio en universidades de todo el mundo. Su experiencia ofrece una advertencia y una guía sobre los riesgos de la deflación, pero también sobre la importancia de la innovación y la resistencia en tiempos difíciles. Si algo nos ha enseñado la historia de Japón, es que las crisis pueden golpear a cualquier economía, sin importar lo fuerte que parezca. Pero también nos recuerda que la recuperación es posible, siempre y cuando se aborden los problemas de raíz y se busquen soluciones adaptativas. Japón sigue siendo un ejemplo de cómo la resiliencia y la perseverancia pueden abrir camino, incluso en los momentos más oscuros. Y así, la historia de la mayor deflación de la historia nos deja una lección clara: la economía no es solo números y gráficas, sino también la historia de las personas que viven sus consecuencias. En el caso de Japón, fue una historia de desafíos, sacrificios y, finalmente, de recuperación y adaptación. Espero que esta historia te haya ayudado a entender mejor el impacto de la deflación y cómo un país puede enfrentarse a un desafío tan grande. Si te ha gustado este video y quieres conocer más historias de la economía mundial, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más lecciones económicas fascinantes.